Muy bien, a continuación vamos a desarrollar en esta charla una nueva norma internacional de información financiera que está siendo trabajada por el Consejo de la IASB, principalmente sobre la presentación de estados financieros, con un especial énfasis en el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Muy bien, a ver, como introducción, en el mes de diciembre de 2019, vale decir el año pasado, en 2019, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, IASB por sus siglas en inglés, con la aprobación del 100% de los consejeros, deciden aprobar el proyecto de abrogación de la NIC número 1 que titula Presentación de Estados Financieros. ¿Y por qué deciden abrogar esta norma? Debido a que los cambios planteados en cierta medida no son meros ajustes, sino cambios un poco profundos, si quieren, en la estructura de los estados financieros. Entonces, esto les motiva a que se pueda abrogar la NIC 1 existente y se pueda trabajar con una nueva NIF. A esta NIF, en el Exposure Draft, en el documento borrador, le denominan estados financieros principales, obviamente como un proyecto, siendo el cambio más significativo en la presentación del estado de resultados, como les comentaba. Una de las principales causas para este cambio es la queja, una queja bastante fuerte por parte de los inversionistas hacia el Consejo de la IASB, diciéndoles que cuando ellos revisan un estado de resultados, no están pudiendo encontrar cierta comparabilidad o cierto entendimiento en cuanto a las líneas que componen este estado financiero, que obviamente lo que denota es cómo es que ha sido el desempeño financiero de una empresa. Entonces, el Consejo de la IASB recibe fuertes reclamos y quejas en el sentido de que el estado de resultados no presenta de manera comparable la información para la toma de decisiones. Bajo ese entendido, el Consejo de la IASB toma aleatoriamente 100 estados de desempeño financiero, que es el último nombre que se le da a partir del último marco de conceptos, y se puede observar que entre las empresas que presentan este estado financiero se puede ver 9 diferentes criterios para la definición de resultado de operaciones. Vale decir que realmente los criterios son divergentes respecto a presentar qué es el resultado de una operación en el estado de ganancias y pérdidas. Por ende, esto hace notar una profunda reflexión en el Consejo de la IASB, dan por válido los reclamos de los inversionistas y se inicia con el trabajo de una nueva norma. El punto 2 dice nueva NIF sobre estados financieros principales. Esta nueva norma tiene como objetivo mejorar la comunicación de la información de los estados financieros, con principal énfasis, como les decía, en el estado de resultados. Es importante aclarar que bajo el nuevo marco de conceptos, la denominación estado de resultados tiene el nombre de estado de desempeño financiero o estado de rendimiento financiero, como ustedes lo quieran traducir. Y desde el punto de vista de los inversionistas o potenciales inversionistas, este estado financiero es el que, según ellos, hoy bajo la coyuntura actual, es el que sobresale en cuanto a la información principal que necesita el inversionista. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, si
queremos ver cuál es el estado financiero principal. Sin duda, los inversionistas hoy, en la coyuntura actual, esto puede cambiar en el futuro, dicen que el estado de desempeño financiero es uno de los más importantes. A ver, en el punto 3 vamos a listar algunos motivos que el Consejo de la IASB, en vista de los fuertes mensajes que realice de los inversionistas, recibe los siguientes mensajes. Por un lado, la necesidad de poder comparar, dice, los subtotales del estado de situación financiera, ya que del contraste realizado por el inversionista se puede observar que cada empresa utiliza diferentes criterios en el momento de presentar también el estado de resultados. Vale decir que en un sentido de querer comparar la información, un inversionista no puede comparar los diferentes subtotales de una empresa a otra, ya que los criterios son divergentes. Por otro lado, asimismo, otra reclamación fuerte ha sido que las empresas deberían ofrecer, dice, información más desagregada e información agrupada de manera que ofrezca mejores elementos de análisis. Y finalmente, las mediciones, dice, del rendimiento definidas por la gerencia, si bien proporcionan información útil, pero para los inversionistas se debería preparar y comunicar la información de manera más consistente y transparente, principalmente en empresas que cotizan en bolsa de valores. Entonces, esos tres aspectos son los, si quieren, la situación problema que se ha definido para la emisión de una nueva norma. Entonces, en esta estrategia de querer plantear una nueva norma, el Consejo de la IASB tiene las siguientes respuestas generales en función a la problemática que se planteó. Por un lado, establecer dentro de las NIF una nueva norma que las empresas presenten, para que las empresas presenten subtotales definidos, uniformes y comparables en el estado de desempeño financiero. Entonces lo que dicen es, vamos a tener una nueva norma que va a ayudar a tener comparabilidad en cuanto a los subtotales del estado de desempeño financiero. La segunda problemática, que es lo que el IASB plantea, incluir requerimientos para la desagregación de la información revelada claramente en notas a los estados financieros. Entonces dice, vamos a trabajar sobre tener mayor claridad en cuanto a la presentación en notas. Y finalmente, requerir a las empresas que revelen información sobre las mediciones del rendimiento de las gerencias en las notas a los estados financieros. Esto es algo relativamente nuevo en la norma, que implica ciertos elementos de análisis en cuanto a agrupación del estado de resultados. Estas respuestas no solo modifican lo establecido en la NIC 1, lo que les decía, sino que denotan un cambio mucho más profundo en el espíritu de esta norma y por ende la IASB no ve necesario realizar un mero cambio, sino por el contrario ve conveniente la emisión de una nueva NIF. A ver, a continuación vamos a tratar de desglosar algunos de estos puntos generales. Entonces, a ver, ¿cuál sería la nueva estructura del estado de desempeño financiero? Respecto a este punto, se considera que la NIC 1 vigente tiene dos alternativas para la presentación del estado de resultados. Me estoy refiriendo principalmente al costo de ventas. Y estas son que podemos presentar un estado de resultados por función o por naturaleza. ¿No? Hoy existe dos opciones que nos da la norma internacional para la preparación del estado de resultados. Bajo esta nueva NIF se eliminaría una de estas opciones para que la información sea más comparable. El día de hoy el IASB está estudiando profundamente cuál de estas opciones será eliminada y cuál es el driver para escoger cuál opción se va a mantener, la opción que dé información más útil al usuario de la información financiera. Entonces, ese es un tema que hoy está en análisis. A continuación, vamos a presentar un ejemplo bastante general sobre el planteamiento de la IASB en una empresa, considerando que la contabilidad es dinámica en su presentación,
Sin embargo, vamos a tomar un ejemplo. Esto no, el ejemplo planteado por la IASB no es un ejemplo limitativo, sino que el primer ejemplo que ellos emiten es un ejemplo para análisis. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso la empresa se llama Contabilidad S.A. Ahí tenemos un estado de desempeño financiero por el ejercicio terminado el año 1, dos columnas, la primera columna del detalle y la segunda columna de las unidades monetarias, vale decir que ahí colocaremos en función de la moneda en que vayamos a expresar los estados financieros. Entonces, en la primera parte, como ustedes pueden ver, tenemos la operación. Ahí está ventas, costo de ventas, otros ingresos de operación, gastos de administración, por resumirlo. El resultado de operaciones en nuestro ejemplo nos da 505.000. No es la idea concentrarnos en el número, sino en la estructura. Entonces, el IASB lo que quiere es que las empresas puedan decir muy claramente cuál es el resultado de sus operaciones. Y realmente tener en primera línea el poder evaluar cuál es el resultado de la operación de un negocio. Y cuando dice resultado de la operación, está haciendo referencia a la actividad principal que desarrolla esta entidad. Entonces dicen, tenemos que tener claridad sobre cuál es el resultado de las operaciones. El segundo capítulo. Existen participación en los resultados de las asociadas, como también participación en los resultados de los negocios conjuntos, pero ambos casos que sean integrales. Vale decir que el resultado, tanto de asociadas o negocios conjuntos, integrales quiere decir que están integradas con la operación. Eso también debe segregarse ese resultado por separado y poder medir, el siguiente subtotal dice, resultado de las operaciones de participación de asociadas y negocios conjuntos. Este es el otro capítulo que los inversionistas reclaman o están haciendo una reclamación para que principalmente pueda observarse cuál es el resultado de los negocios conjuntos que sean integrales con la actividad de esta operación. Entonces, a este segundo grupo vamos a denominar que ahí vamos a exponer todos los resultados en empresas asociadas y negocios conjuntos. Finalmente, el tercer grupo, los inversionistas reclaman por ver cuál es el resultado de las inversiones que realiza una empresa. Como ejemplo, los ingresos por dividendos. Obviamente, el dividendo es un rendimiento de la inversión que una entidad ha realizado. En este caso estoy colocando un ingreso, podría denotarse también una pérdida si vamos a utilizar la medición de valor patrimonial proporcional. Entonces, lo que se necesita en este punto es poder exponer cuál es el efecto en el estado de desempeño financiero de los ingresos derivados principalmente de las inversiones que realiza una entidad. Porque nótese que el resultado de la inversión obviamente no tiene nada que ver con la operación habitual que realiza una entidad. Y finalmente, dice, además vamos a querer saber ¿cuáles son los gastos por actividades de financiación? Vale decir que si separamos de la operación el costo financiero que una empresa necesita para poder alimentar su capital de trabajo, por decirles, entonces estos gastos por financiación deben estar disgregados de los resultados de operación, de los resultados de los negocios integrales y separados de los resultados de inversión. Entonces, el inversionista necesita hoy conocer cuáles son estos 4 componentes y esa es una de las preocupaciones del Consejo de la IASB. Muy bien.
Entonces ya hemos visto estas 4 partes y además puntualiza otros aspectos. En el punto 6 coloco de este bullet otros egresos. Generalmente a nivel de preparadores de estados financieros, vale decir los diferentes equipos de contabilidad de cada empresa, existe, no sé si utilizar la palabra costumbre o utilizar la palabra de tendencia, que me parece más acertada. Existe cierta tendencia de que cuando se registra un gasto que no es habitual y que además denota cierto comportamiento no típico, llamémoslo de esa forma, se cae en la tentación de poder registrar a una línea que se denomina otros egresos. Generalmente esto es lo que ocurre a nivel de preparación de estados financieros y esto no es algo nuevo, ¿no ves? Si quieren, puede ser como una cuenta bolsa, donde los diferentes preparadores de estados financieros coloquen otros egresos. Ha habido una observación muy fuerte por parte de los inversionistas y dice, cuando uno lee otros egresos, el inversionista no encuentra cierta claridad en poder explicar esta información. Por ende, a partir de la emisión de esta nueva norma, se dice, toda vez que una empresa tenga esta línea de otros egresos, debe existir el hecho de exponer y explicar la composición de esta cuenta con bastante claridad. Eso ya va a ser un aspecto obligatorio con el proyecto de esta nueva NIF. Y colocaba también lo mismo cuando una empresa tenga otros ingresos, de la misma forma tiene que explicar a qué se refiere con otros ingresos y otros egresos. En este caso se saltaba otros egresos porque suele ser uno de los conceptos que los preparadores de los estados financieros suelen utilizar con mayor frecuencia. ¿Qué más? En cuanto a la presentación del estado de resultados, la NIC actual establece que las cuentas del estado de resultados se presentan por naturaleza o por función, lo que les comentaba. Respecto a este punto, la IASB está trabajando en ver por cuál de las formas va a ser más útil la información. Ahora, asimismo, se puede ver que en ciertos periodos de tiempo, en cuanto al estado de desempeño financiero, existen ingresos y gastos que no son habituales o no son usuales. El Consejo de la IASB sugiere que a partir de la emisión de esta nueva norma de presentación de estados financieros, estas partidas deben revelarse claramente en los estados financieros y cosa de que el usuario de la información financiera claramente puede identificar cuáles han sido los movimientos en resultado, ingresos y gastos que no inciden en forma muy habitual y obviamente esto ayude a una adecuada evaluación y toma de decisiones de la información financiera. Por otro lado, un aspecto que si bien no es visto en forma habitual, es el uso de mediciones del rendimiento de la gerencia. La IASB está convencida que las diferentes entidades utilizan ciertas mediciones del rendimiento de la gerencia. Estas mediciones no estamos haciendo referencia al uso de ratios o indicadores financieros, sino a la agrupación de los diferentes componentes del estado de ganancias y pérdidas. Entonces, si estas empresas utilizan estos indicadores que le ayudan a la gestión de la empresa, entonces los mismos deben revelarse, dice, en nota a los estados financieros. Simplemente como ejemplo, puede ser el EBITDA. El EBITDA son siglas en inglés que significa los gastos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y este es un indicador habitualmente utilizado por algunas gerencias
para ver cuál es el resultado realmente de la operación del negocio. Entonces, esto es un ejemplo. No es que el consejo de la IASB dice van a colocar el EBITDA ahora en cada empresa, sino es simplemente un ejemplo. Y como entenderán, como la presentación de estados financieros va a variar de una entidad a otra y obviamente en el contexto, la industria, el país donde se desarrolla, etcétera. Entonces, aquí ciertamente dice que este indicador podría ser importante en el momento de la presentación de los estados financieros. Finalmente, el consejo de la IASB está convencida de que hoy más que nunca hay que trabajar en la eliminación de las alternativas que plantea la norma internacional, ya que esto puede generar ciertas diferencias en cuanto a la presentación de los estados financieros. Por un lado, se pretende actualizar algunos componentes de la NIC 7 que titula Estados de Flujos de Efectivo, principalmente en cómo se van a clasificar los ingresos dividendos, y dividendos por darles un ejemplo, o la ganancia por venta de activos fijos, donde uno tiene la opción de clasificarlo como operación o dentro de inversión o financiamiento. Entonces, a partir de la emisión de esta nueva norma, ya no tendremos esa opción, sino el Consejo de la IASB definirá que estos movimientos o son operación o son inversión, pero ya no eliminando estas opciones que tenemos. Y por otra parte, como les había hablado en la segunda parte, existen resultados de asociados y negocios conjuntos que son integrales. Entonces ahí nace un tema de debate en poder estudiar qué resultados son integrales y qué resultados son no integrales. Entonces esto podría venir explicado a más detalle en la NIC número 12 que habla sobre impuesto a la renta. Entonces esto si quieren es un breve pantallazo de cómo es que está trabajando en el consejo de la IASB respecto a estas normas. Ahora, obviamente esto es una interpretación del documento en borrador, el cual se está esperando que el Expressur Draft para comentarios se cierre el 30 de septiembre. Inicialmente tenía que cerrarse en junio, pero se amplía a septiembre debido a que, obviamente, a la coyuntura actual del coronavirus. Entonces se ha extendido hasta septiembre y en diciembre más o menos se estaría emitiendo la nueva NIF sobre presentación de estado de desempeño financiero. Entonces, hasta aquí les he presentado un tema bastante novedoso y actual de lo que está trabajando el Consejo de la IASB y obviamente con la responsabilidad que conlleva. Al final, la versión final de esto será el documento que la IASB apruebe y desde ahí ya hablaremos de conceptos realmente bien definidos. ¿Ya? Entonces, gracias.